Amigos televidentes, a continuación vamos a dialogar con Jorge Pinto. Él es miembro de la Comisión de Soberanía y Seguridad de la Asamblea Nacional. Señor asambleísta, buenas tardes. Bienvenido. Hernán, buenas tardes. Muchísimas gracias por este espacio. Un abrazo grande y fuerte a todas las personas que nos escuchan. Un fuerte abrazo para todo Cuenca. ¿Qué es lo que han recibido ustedes como informe de la situación de los centros de privación de libertad? Bueno, este informe se lo trabajó desde la Comisión de Seguridad, se lo hizo con todos los asambleístas, se aprobó la metodología, se aprobó los daños que se iban a investigar y al final se había llegado a los acuerdos para poder presentar un informe unánime. En todo caso, en el último momento la bancada de UNES presentó un informe de minoría, pero este informe lo que hace es revelarle al país el descuido que ha tenido el Estado como tal, indiferentemente de los gobiernos que han pasado en el Estado como tal, el descuido que ha tenido con los centros de privación de libertad y, por supuesto, con las personas privadas de libertad. ¿Qué es lo más importante que se puede destacar de lo que no se hizo? A ver, tenemos cárceles, nos vendieron la idea que teníamos cárceles modernas, de última generación. Miren lo que sucede cuando nosotros visitamos la cárcel ubicada en Cotopaxi, nos dimos cuenta que no tenían agua, que las personas privadas de libertad y el personal que labora ahí tenía que coger agua 2 horas al día, 1 hora en la mañana, 1 hora en la tarde, y con esta agua preparaban sus alimentos y al mismo tiempo les servía para los servicios higiénicos. Estos son los errores, los descuidos del Estado, las ilusiones que les vendieron a los ecuatorianos que al final hoy terminan repercutiendo. Hoy se está cosechando años de abandono y el haberle entregado el poder a las bandas delictivas del Ecuador. ¿Algo tiene que ver, por ejemplo, con la eliminación de ministerios y pasar toda la responsabilidad al SNAI? Consulto. Fue un error haber eliminado el Ministerio de Justicia, sin duda alguna, el haberle separado entre el SNAI y entre la Secretaría de Derechos Humanos. Imagínense un error tan garrafal que es poner los escáneres que sirven para detectar los armamentos que ingresan las personas o los metales que ingresan las personas al sistema penitenciario a nombre de la Secretaría de Derechos Humanos y no del SNAI. Cuando el SNAI quiere reparar estos escáneres, que algunos todavía no están funcionando, no puede hacerlo porque no es competencia de ellos. Estos errores que se han venido dando tienen que terminar y precisamente este informe donde no hay que rehuir ni lavarse las manos de responsabilidades porque el Estado está conformado por todas las instituciones, entre ellas la Asamblea Nacional. Yo creo que cada uno tiene que hoy ponerse la camiseta del Ecuador, dejar la politiquería de lado y comenzar a trabajar por tener un verdadero sistema de rehabilitación que nos ayude a la reinserción del más de 90% de personas privadas de libertad que realmente quieren una oportunidad para ser parte del Estado como tal, reinsertarse y tener una oportunidad de vida. ¿Es cierto que el presupuesto también se redujo en un 70%? A ver, el presupuesto sube a raíz del año 2010. Ahí es donde tenemos un incremento real de presupuesto. Luego en el 2011 tenemos otro incremento, pero luego comienza a reducirse el presupuesto. Así que tenemos que entender que el presupuesto que tiene hoy el sistema penitenciario no es suficiente en un país como el nuestro que atraviesa momentos complicados, donde no tenemos la economía suficiente para subir más el presupuesto, pero a pesar de eso también tenemos que saludar la decisión de este gobierno de invertir $75 millones durante 4 años, adicional al presupuesto que ya tiene el SNAI. Es inevitable, necesitamos hacer una inversión en el sistema penitenciario para poder cambiar las cosas y poder tener realmente un sistema de rehabilitación que nos ayude de alguna manera a poder rehabilitar a las personas privadas de libertad. Ojo, también hacer un llamado de atención muy fuerte al sistema judicial de nuestro país porque el abuso de la prisión preventiva es inaudito. En las comparecencias también nos decían que hay muchos jueces que ni siquiera llegan a trabajar. Todo eso se está investigando, todo eso se está en este momento en la Asamblea dilucidando para que los ecuatorianos sepan la realidad de lo que nosotros tenemos en este momento y lo que tiene que cambiar para evitar estas matanzas como las que han venido ocurriendo últimamente en el sistema carcelario de nuestro país. ¿El narcotráfico ganó terreno en los últimos años?
Al narcotráfico se le dio patente de corso para que pueda trabajar en nuestro país. A las bandas, al crimen organizado y al narcotráfico se les abrió las puertas del Ecuador para que ellos vayan ganando terreno, y al final estas son las consecuencias. Todo fue sistemático. Se eliminó la base de Manta, se le sacó de aquí a la ayuda internacional que teníamos en contra del narcotráfico, luego se compraron radares chinos que no funcionan y luego se aprobó una tabla de consumo de drogas. Hoy, gran porcentaje de esa droga que pasaba por el Ecuador y era exportada hacia el mundo se queda para consumo interno, para nuestros niños, para nuestros jóvenes, adolescentes y para todas las personas que gracias a estas leyes que aprobaron como la tabla de consumo de drogas, hoy son adictas a esta sustancia. ¿Cómo miran ustedes las decisiones del presidente de la República, del gobierno, en tomar control de las cárceles con la policía y el ejército? ¿Esa medida es correcta? Yo creo que si hoy no se toma el control del sistema carcelario con nuestras Fuerzas Armadas y con la policía, la verdad es que más allá de que hoy mismo ya se nos fue de las manos, se va a desbordar este problema y se va a transmitir toda esta violencia hacia las calles de nuestro país. Hoy la violencia no solo está en el sistema penitenciario, también está en las calles, sicariatos, asaltos todos los días, asesinatos. Tenemos que retomar el control de la seguridad del país. Y las Fuerzas Armadas tienen hoy el deber de proteger a todos los ecuatorianos, junto a la policía, en un trabajo conjunto. Y por supuesto, nosotros desde el legislativo tenemos que darles las armas jurídicas para que los juzgados no sean los policías, para que no sean ellos los que terminen en la cárcel por utilizar su arma defendiendo su vida o defendiendo a todos los ecuatorianos. Ellos deben tener estas armas jurídicas para que puedan hacer uso progresivo de la fuerza, y precisamente hoy en la comisión se daba ya la primera reunión sobre esta ley que va a ser tratada pronto de carácter urgente, porque necesitamos brindarles a la policía y a nuestras Fuerzas Armadas esa facultad. Con esta realidad, ¿qué es lo que se puede recomendar de manera urgente, por ejemplo, desde la comisión? Bueno, una de las recomendaciones, de las varias recomendaciones que nosotros hemos dado en la comisión, es precisamente analizar el presupuesto con el que está trabajando el SNAI en este momento. Sin duda alguna que podamos brindarles armas jurídicas para que nuestra policía pueda trabajar sin temor a nada, que sean ellos los que tomen el control de la seguridad en las calles de nuestro país y por supuesto también en el sistema penitenciario. Otra de las recomendaciones es revisar estas infraestructuras que tiene el sistema penitenciario que no sirven, brindarles realmente la oportunidad de la rehabilitación dentro del sistema penitenciario a todas las personas privadas de libertad, evitar el uso excesivo de la prisión preventiva, también hacer un llamado y una recomendación al sistema judicial para que los jueces puedan trabajar cumpliendo bien su trabajo y que existan más jueces de garantías para que puedan brindarles esa seguridad jurídica también a las personas privadas de libertad, y quienes puedan cumplir o hayan cumplido y que puedan acceder a los beneficios se los otorgue inmediatamente. También los indultos, por supuesto, a las personas que están ahí por tránsito, a las personas que están ahí por pensiones alimenticias, también permitirles que no se encuentren en los mismos pabellones con las personas de alta peligrosidad, que puedan salir de ahí y que de alguna manera se pueda darles otras medidas para evitar que exista más hacinamiento del que ya existe en el sistema carcelario de nuestro país. Con las decisiones que adoptó el presidente de la República y la reunión de las máximas autoridades vinculadas al tema de la seguridad en el país, anunciaron de que se podía generar una ley, proyecto de ley que permita ser aprobada en la Asamblea Nacional para sancionar a los líderes de las bandas delictivas que operan desde los centros de rehabilitación o privación de libertad. ¿Quién debe hacer esto? ¿Debe ser el presidente, enviar a la Asamblea Nacional, o ustedes pueden presentar alguna propuesta que avance en este sentido? Se puede presentar desde la Asamblea, pero entiendo que el Ejecutivo ya tiene avanzado el proyecto de ley que será enviado a la Asamblea para que nosotros lo tratemos. ¿Qué es lo que pretende este proyecto de ley? Este proyecto de ley pretende castigar a los autores intelectuales de estas matanzas, castigar a aquellas personas que envían a su séquito, que envían a los integrantes de sus bandas a cometer estos atroces asesinatos, y claro, ellos no se encuentran ahí, por eso piensan que están libres de toda culpa. No podemos seguir permitiendo eso. Miren, la última matanza no obedece a una matanza entre bandas delictivas, porque la gente que termina asesinada son gente precisamente que estaba ahí por tránsito, que estaban en transitorios o que también estaban ahí por alimentos. Muchas personas que fallecieron ahí, que fueron asesinadas, también estaban siendo investigadas en casos específicos que tenían información, como el caso Ispol. Así que hay que hacer una investigación a profundidad, una fiscalización a profundidad para dar con los responsables intelectuales de esta masacre sucedida en los últimos días.
Y de las otras anteriores también, por supuesto. De acuerdo al conocimiento que ustedes tienen, a la información, incluso entiendo que alguna información será reservada, ¿qué es lo que ustedes proponen o qué se debe proponer para que obviamente funcione de mejor manera en el sistema penitenciario? Le pregunto esto porque la pelotita pasa de un lado a otro, ¿no? y la solución no se la ve. Ahora se están tomando algunas decisiones, pero ¿qué es lo que puede aportar, por ejemplo, la Asamblea Nacional para solucionar estos problemas que usted decía, que el uno compra y el otro administra, pero no puede arreglar porque está en manos de otra institución? ¿Es cuestión de ley o es cuestión de sentido común para aplicar las cosas? En un inicio, sentido común. Cuando hicieron esto, no sé, creo que la persona que estuvo a cargo de hacer esta división o no tenía sentido común, o la verdad es que al final terminaba siendo cómplice de las bandas que hoy rigen dentro del sistema penitenciario. Hoy lo que se necesita es orden, poner orden dentro de casa, y para eso tenemos un gobierno que está trabajando en eso, tenemos un organismo técnico que se está reuniendo todos los días con las personas a cargo de este organismo técnico para velar, por supuesto, por los derechos humanos, pero también para velar por la seguridad de todos los ecuatorianos. No podemos permitir que esta violencia se siga transmitiendo a las calles del país, y también tenemos que entender que dentro de todo ese gran conglomerado de personas privadas de libertad existen personas que quieren rehabilitarse, pero también existen personas que les interesa solamente el caos y que no tienen la mínima intención de rehabilitación. Así que a ellos hay que separarles, no podemos tenerles mezclados a todos. Personas que entran por robar un celular terminan saliendo sicarios de la cárcel porque han tenido ahí la mejor universidad del delito. Eso tiene que cambiar, y para eso hay que poner en orden las cosas, y estamos seguros que este gobierno está trabajando para poder hacerlo, pero no es cuestión de 5 meses. Después de años de abandono del Estado del sistema penitenciario, 5 meses es poco para poder en orden la casa, pero estamos trabajando en eso, y desde la Asamblea, por supuesto, nosotros somos responsables de aquellas leyes que permitan que las autoridades puedan cumplir bien su trabajo. Muchas gracias, señor asambleísta, muy amable. Buenas tardes. Muchas gracias. Jorge Pinto, él es miembro de la Comisión de Soberanía y Seguridad de la Asamblea Nacional.